Bueno, y la Mazocapa, ¿a quién le estaba enseñando este? A un discípulo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No, pero al final dice. Bien, el tema es que para buscar la información, ¿sí? Entonces, Nawandrakpa. Nawandrakpa, él crea esta. Entonces les comentaba que es tradicional en las enseñanzas budistas que tenemos como un gran compendio de toda la enseñanza, uno medio y uno síntesis. Este es síntesis. ¿Sí? Ok. Bueno, intentémoslo otra vez. Patricia, arranca con el primero y explicándolo para terminar. Pati, ¿qué le decís? Patricia, ella también se llama Patricia. Por eso, Pati. ¿A cuál Patricia le dice? No peleen uno a uno y otro al otro. Sí, entonces. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Te toca 2 veces, dale. Explicarte A ver, lo leo y lo explicas. lo leo. Verso 1. Rostro ante los venerables maestros espirituales. Verso 1. He de explicarte de la mejor manera que me sea posible la esencia de todas las enseñanzas de los victoriosos. El sendero glorificado por los victoriosos y sus hijos espirituales. La puerta de entrada para los afortunados que deseen liberarse. ¿Qué entiendes, Pati? Que va a como a brindar las enseñanzas más puras que fueron dadas por los victoriosos y sus hijos espirituales, y que esas enseñanzas son el camino para poder liberarse. Eso que entiendo, qué pena. Muy bien. Sí. Listo. Muchas gracias. Patricia, el verso 2. Con mentes puras, ustedes afortunados que no ansían los placeres de la existencia cíclica y quienes esforzándose por hacer buen uso de su libertad y fortuna, dirigen sus mentes hacia el sendero que complace a los budas. Los que han renunciado, bueno, los que ya no quieren más seguir con la existencia cíclica, ya no desean esos placeres, y luego aparte tienen valoran lo que es su cuerpo humano, bueno, su renacimiento humano, y bueno, hacen el esfuerzo para seguir el camino del Buda. Ok, muy bien. Ahora el verso número 3. Sin la determinación pura de volverse libres, no es posible dejar de ansiar resultados placenteros en este océano de la existencia. Es por su vida llena de deseos que los seres están encadenados. Así pues, antes que nada, busquen generar la renuncia. Debemos tener como el deseo, y no solo el deseo sino el acto, de liberarnos de todo lo que nos produce apego, porque eso es lo que nos hace, digamos, de una u otra forma no sentirnos felices o no estar bien. Ok, nos encadena. Entonces, antes que nada, busquen generar la renuncia. La renuncia, que fue la meditación que hicimos ahora en la tarde, la meditación de la renuncia. Muy bien. ¿A ti? Las libertades y fortunas son difíciles de obtener, la vida es corta. Familiarícense con estos pensamientos y detengan los deseos por esta vida, contemplando una y otra vez cómo las acciones y sus frutos nunca fallan, así como los sufrimientos del samsara dejen de ansiar el futuro. Pues ahí habla del precioso renacimiento humano, de los afortunados de ser humanos, del trabajar por los deseos que generan finalmente sufrimiento, el karma,
que no va a fallar, o sea, como cada acción tiene su causa, y nuevamente vuelve a hablar de los sufrimientos en esta sala, o sea, como aprovechar la oportunidad de estar acá, no estar pensando en el futuro, sino... Bien. Muy bien. Extraer la esencia de nuestro precioso renacimiento humano. Muy bien, verso 5. Si luego de así haber meditado, ya no anhela ni por un instante los placeres del samsara, y si bien nuestros pensamientos están casi dirigidos, están siempre dirigidos hacia alcanzar la liberación, entonces habrán encontrado la renuncia. Pues es como lo que pasa si uno completa los versos anteriores, digamos que uno no solamente tiene la intención de renunciar, sino logra la renuncia y logra ese deseo de libertad. Digamos como que ya uno ya está encaminado como en un camino claro hacia la liberación. Ok, ese deseo de libertad, ¿no? Que se ha definido la renuncia, fuerte determinación de ser libre. Otra vez ese verso tiene que ver con la meditación que hicimos hoy, de impugnar un poco las causas del sufrimiento. Bien, Felipe. Sin embargo, tengan en cuenta que la renuncia nunca podrá lograr el gozo pleno de la iluminación sin par, a no ser que esté acompañada de la más pura intención altruista, de allí que los sabios generen esta intención para iluminarse. Pues lo que dice es que la renuncia no es suficiente para alcanzar como un gozo pleno, porque siempre que todos los seres que uno lo rodean no están iluminados también, o no están liberados también, primero vale la liberación, también hay como un espacio ahí de algo que falta por hacer. Muy bien. A través de la intención altruista. Altruista, sí. Ok. Ellos son arrasados por las 4 corrientes caudalosas, fuertemente atados a los lazos del karma tan difíciles de deshacer, atrapados en la jaula de acero del aferramiento al ego y confinados a la oscuridad de la ignorancia. Renacemos por nuestro karma, fuertemente atados al lazo del karma, es que ya producido, no es mucho lo que podemos hacer sino experimentarlo. Como lazos son muy difíciles de deshacer, sin embargo pues hay formas de deshacerlo. Atrapados en una jaula de acero de aferramiento al ego, que es la mismísima causa del sufrimiento, que es el equivocado pensamiento digamos, el autoaferramiento. Estoy absolutamente aferrado a mí mismo, a mi ego. Es como estar atrapado en una jaula de acero y perpetuados ahí en una oscuridad de ignorancia. No vemos. ¿A qué se refiere con las 4 corrientes caudalosas? A ver. En el 7. 4 corrientes caudalosas. ¿Alguien sabe? El apego. Es que no son las emociones aflictivas, pero... Donde es como algo del karma. Sí, Sí. No sé, pero bueno, creo que nos están ayudando con Google. Porque todo lo sabe. Si llega a tener la respuesta así, un Google Dharma, debe haber, ¿no? Google Dharma. No me acuerdo las 4 corrientes caudalosas. El apego, el aferramiento, y ellos somos nosotros. Y ellos se refiere a... Sí, sí. Cualquiera de nosotros está arrastrado por esas 4 corrientes. Tarea para mañana. Bueno, tarea para mañana. Ser el informante, ¿no? Pues en la rueda de la vida, ¿no? Cuando explica lo de Sácero, hacemos... Podría ser, ¿no? No sé, por eso no me atrevo a decir. Podría ser. Pero es el avión, ¿no? Bueno. Ok.
Mañana lo traemos contestado. Felipe, el verso 8. Perdón. Siempre naciendo y renaciendo en un ciclo infinito, atormentados por los 3 sufrimientos sin descanso, piensen cómo se sienten estos seres que han sido sus madres, piensen en qué es lo que está sucediendo y por ellos generen el supremo anhelo altruista. Yo creería que hace referencia a la bodhicitta, a la compasión de la que hemos hablado hoy, en que todos estamos en este ciclo infinito e interdependiente también. Y pues la dualidad o la diferencia que hacemos hacia las otras personas y que de pronto no deberíamos hacer sino verlos como madres para generar esa compasión y esa... Ok, ese es el truquito para generar la compasión. 9, Amparito. Quizás logren obtener la renuncia y la intención altruista, pero al menos que detengan la sabiduría que percibe las cosas como en realidad son, no podrán cortar la raíz de la existencia cíclica. Esfuércense pues en comprender la interdependencia. Entonces ahí habla que para salir del samsara, de esa existencia cíclica, no es suficiente con tener renuncia y bodhicitta, sino también hay que generar sabiduría o vacuidad, que es lo que hablamos ahorita antes de entrar. Bien. Alejandra, verso 10. Una persona ha entrado al sendero que complace a los budas cuando es capaz de ver la causa y el efecto en todos los fenómenos, y cuando estos dejan de tener para ella toda falsa percepción sólida de existencia inherente. Bueno, acá lo que hablan es de causa y efecto, me imagino que están hablando del karma. Sí. Entonces cuando uno decide entrar a ese sendero es cuando es capaz de entender que todo tiene el proceso de karma. Sí. Y no entiendo muy bien qué significa la falsa percepción sólida de existencia inherente. Porque no nos metimos mucho con el vacío. Ah, pero entonces eso significa vacuidad. Ah, ok. Y cuando entendamos la vacuidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Catalina, el 11. Las apariencias de las cosas son siempre interdependencia y la realidad del vacío no es algo que necesite probarse. Mientras estas dos comprensiones sean consideradas disímiles, uno no ha realizado aún el sentido de la budeidad. Está por aquí discutimos el jueves, ¿no? De las percepciones. Esa es la del tinto. La del tinto. La del tinto, sí. Sí. Pues ayuda porque ¿Qué significaría esa interdependencia, Catalina? Sí. Vamos, que las percepciones que tú tienes de todo son siempre interdependencia. y que dependen pues de lo que yo tenga a priori de haber conocido otras o de quitarme esas supuestas explicaciones de lo que yo tengo, ¿no? Creo que tiene que ver, para mí tiene que ver un poco con la vacuidad, de alejarme de lo que yo considero que son las cosas y poderlas ver tal cual como son. ¿La realidad del vacío es algo que necesite probarse? ¿El vacío para ser vacío necesita ser probado? No puede. El vacío además está vacío, entonces... ¿Cómo vas a probar algo que no está? Decía Nagarjuna, el vacío está vacío. Ok. Verso 12, Sandra. Cuando estas dos realizaciones dejen de alterarse y se den simultáneamente por el solo hecho de ver la infalibilidad de la interdependencia, vendrán las realizaciones que destruyen el aferramiento de los objetos. En ese momento, el análisis de la visión correcta se habrá completado. Pues habla del 11, básicamente, ¿sí? Sí. Entonces que cuando nosotros somos capaces de ver las cosas sin el apego, con la realidad, pues teniendo en cuenta como la vacuidad, y entre menos de todo esto tengamos,
vamos a tener una visión más correcta de las cosas. Pues de la realidad, pues sí, de la realidad. Ahí ves el vacío. Ujú. El análisis de la visión correcta se verá completado cuando esas dos realizaciones dejan de alternarse. Mauricio, ¿por qué es tan importante el vacío? No entiendo. Porque ahí entiendes que no tienes apego, no entiendo por qué es tan importante. Porque es importante saber cómo es que existen, cómo es que tú existes, cómo es que existen las cosas. Como estamos confundidos y no sabemos cómo es que existimos ni cómo es que existen las cosas, esa ignorancia de saber cómo es que realmente son las cosas nos lleva a acciones, nos lleva primero a tener una serie de emociones que nos confunden, y por esa confusión que tenemos en nuestra mente generamos acciones, y muchas de esas acciones son acciones muy poco hábiles, dañinas, que nos van a generar sufrimiento y por consiguiente vamos a seguir en el samsara. Entonces, para podernos liberar del samsara necesitaríamos tener una clara comprensión, ¿sí?, de cómo es que es esto, cómo es que es el samsara, cómo es que existimos. ¿Nosotros existimos? Claro que existimos, pero ¿cómo existimos? Entonces el vacío te responde a eso, ¿sí? Nosotros sí existimos, claro que existimos. Este libro existe, el día de hoy existe, están por ser las 5 de la tarde, ¿sí? O sea, eso es, digamos, como el mundo ordinario, ¿sí? Pero ¿cómo es que existen todos estos fenómenos? ¿Existen tal cual como nosotros lo vemos? ¿Sí? Las creencias que nosotros tenemos, los supuestos que nosotros tenemos del mundo, ¿son ciertos? ¿Son reales? Este computador, si yo estoy apegado a este computador, para mí mi computador estoy asignando una cantidad de cosas a este computador. Y Felipe tiene un mejor computador, entonces le importa un chorizo mi computador. ¿Sí? Y yo me estoy matando por mi computador. Entonces mi deseo, ¿quién es el que le imputó al computador todas semejantes bondades y maravillas? Yo. Entonces, eso existe, sí, pero para mí existe como lo máximo, lo último, ¿sí? Esteban, ¿qué tal es? ¿Máximo? Divino, obvio. Esteban es divino, porque ya está enamorada de su marido. Esteban es lo máximo, es súper, es divino. ¿Sí? A ver, ¿ven? A veces. Ok. Ya lo entendiste, todo eso bello que le estás, todo lo bello que le estás atribuyendo, todo lo bello que le estás atribuyendo, puede tenerlo o no tenerlo, pero tú se lo das, se lo asignas. Entonces, Esteban para ti no existe sin el concurso de tu mente que está diciendo Esteban es divino. ¿Ves? Otra lo mira y ay, no, deportista, qué actor esos deportistas, no. O lo que quieran, ¿sí? No vino al curso, no vino al curso, no, entonces como no va al curso, entonces cualquier lo que fuera. ¿Quién tiene la razón? De Esteban. ¿Qué es Esteban? Un conjunto de agregados con un nombre que dice Esteban. Cuando dicen Esteban se voltea. Si Pedro, Esteban no se voltea. Pero tú le metiste una cantidad de vainas divinas. Y él también tiene un concepto de sí mismo también divino, como todos tenemos un concepto de cada uno de nosotros divino. ¿Sí? Todo eso hay que cuestionarlo a ver qué de eso es verdad y qué de eso no es verdad. Por esa percepción que nosotros tenemos de las cosas, ¿sí?, muchas veces nos equivocamos, porque comprendemos las cosas de una manera errada. Mucho de lo que tú le atribuyes a Esteban seguramente es cierto, pero de pronto hay otras cosas que no son ciertas, ¿sí? Y viceversa la percepción que él tiene de ti, ¿sí? Todas esas percepciones son siempre interdependencia, no son tan sencillas como uno las ve, son conjuntos. Esteban está cambiando permanentemente su mente, sus emociones, sus sentimientos, ¿sí?, sus percepciones del mundo, está cambiando, y tú también. O sea, tú nunca vas a volver a encontrarte al mismo Esteban, aunque lo anhelas y apenas lo veas dices, ay, mi Esteban, pero ha cambiado, y tú también, pero los cambios son muy pequeñitos, entonces uno no se da cuenta. En realidad deberías entusiasmarte cada vez que ves a Esteban, porque es un nuevo Esteban. Encontré los 4 ríos. Los 4 ríos.
decir, en inglés se hace referencia a 4 ríos y son la ignorancia, el apego, el deseo y los puntos de vista erróneos. Entonces son las 4 emociones aflictivas básicas. Otra vez, el deseo, el apego, la ignorancia y los puntos de vista erróneos. La visión errada. Okay. Las 4 emociones aflictivas súper básicas. El deseo, lo opuesto, la aversión, la ignorancia y las visiones equivocadas. Sí. El apego a veces lo llamamos deseo. O sea, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo aversivo. La ignorancia, que sería como el no darme cuenta. Y la confusión, la visión errada. Estos son los 4 corrientes caudalosos a los cuales estamos metidos entre ese río. Y ahí vamos. Ya nos hicieron la tarea. Ok. Verso 13. Pati. Adicionalmente, las apariencias hacen desaparecer el extremo de la existencia, y la vacuidad desaparece el extremo de la no existencia. Cuando se comprende que la vacuidad se manifiesta como causa y efecto, ya nunca más se está aprisionado por las visiones extremas. Es fácil eso de explicar la vacuidad ya. ¿Cuáles son estos 2 extremos que presentan ahí, Pati? Los 2 extremos. Hay 2 extremos que mencionan, ¿no? A ver, las visiones extremas es la ignorancia. No. Fíjate que ahí dicen el extremo de la existencia y el otro, ¿cuál es? De la no existencia. Okay, o sea, existe tal cual uno lo ve, o esta vaina no existe para nada. Esos son los 2 extremos. Bueno, ¿cuál nos ayuda a corregir el extremo de la existencia total? La visión correcta de la existencia total. La primera. Hacen desaparecer ¿Quiénes? las apariencias. Entonces ese trabajo sobre las apariencias nos hacen darnos cuenta que esto, que es tan sólido, tan real, tal, a ver, miremoslo mejor, que esto es real, que esto es, las apariencias son tus percepciones, tus captaciones. Entonces esa meditación sobre esas apariencias te ayudan a ti como a bajarle un poco al eternalismo, al absolutismo, con la emoción que tú quieres. Y en el otro, Pati, para el extremo de la no existencia, del nihilismo, esto no existe, ¿qué importa? No. La vacuidad desaparece. La vacuidad desaparece al extremo. El otro extremo. O sea, al otro extremo, o sea que, definiéndolo, que nada existe por sí mismo, sino por lo que se imputa el nombre. Ese sería el extremo de la no existencia, es que pues la silla en sí no existe, sino que se le imputa el uso y el label de que es una silla que se sirve para sentar. ¿Es eso, Mao? ¿De la no existencia? No, ahí me enredé. Pero hoy dijiste cosas importantes, ¿sí? Felipe, ¿tú quieres complementar? No, que es que a mí también me parece que el término vacuidad es engañoso, porque en este caso lo que hace que la no existencia se vaya a la vacuidad, pero la vacuidad también parece ser vacía. Y pronto, no sé, alguna vez, yo creo que fue a Varela, que en sánscrito lo original Shunyata no es vacío como de que no haya nada, sino más bien significa preñez, como que las cosas están preñadas, como que ellas en sí mismas no son algo, pero tienen infinitas posibilidades de otras cosas. Puede ser, ¿no? Permitiría cualquier cosa. Pero miremos esa frase, a ver. Las cosas no existen, lo último, y la vacuidad que dice. Sí existen, pero ¿cómo existen? Que no existen. Bien. Sí existen, pero ¿cómo existen? Está aprisionadas por las visiones externas. Vean, solo miren el párrafo 2. La vacuidad desaparece el extremo de la no existencia. Entonces, situémonos en una situación de que no me importa nada. ¿Sí? No importa nada. ¿Sí? Pues esta vaina no existe, entonces pues, no es ningún problema, ¿no? Algo así como el extremo de esa vaina. No existen las cosas como tal, no existen. Entonces, como no existen, pues qué chorizos, dediquémonos al goce o a cualquier vaina o matémonos. Un extremo así, el otro extremo así. Las cosas no existen. Entonces el vacío te dice, calma, socio,
Nadie dijo que no existieran. Nosotros no estamos utilizando la palabra hindú maya de que todo es ilusión. No se está diciendo. Los maestros no dicen que todo es una ilusión, dicen que todo es como una ilusión. Es otra cosa. Es como una ilusión. Y el Dalai Lama nos dice, para que le bajemos al eternalismo, nos dice que cualquier experiencia que tengamos la miremos como si fuera un sueño. Como si fuera un sueño. No te lo creas tanto. Sí, o sea, Colombia no es lo máximo. Ayer todo el mundo pensaba que Colombia era lo máximo y que no existía ningún goleador como el nuestro y que lo amarillo era lo máximo. No, todos creíamos eso. O sea, estábamos en un extremo total de existencia. Las apariencias nos ayudaban a ver, esto es apariencia. Esto es apariencia. El mismo director técnico nuestro desde antes de empezar ya decía, es muy probable que perdamos porque esta vaina estoy seguro que está comprada. Pucha, otra interpretación de una situación que nosotros veíamos, ya veíamos los 5 goles y ya habíamos ganado. Y los colombianos más porque somos hiper emocionales. Primer párrafo. El segundo, la vacuidad desaparece, el extremo de la no existencia. No importa nada, nada existe. Calma, socio, sí existe. Lo que te está diciendo el vacío es cómo existe. Sí existe, no es maya, no es ilusión, no. Sí existe, pero ¿cómo existe? No existe en forma independiente. Existe dependiendo de la mente que la concibe, existe dependiendo de las partes, existe dependiendo de la historia. Causa y efecto. Entonces, cierto, sí. Lo interesante es que ahí, al meterse uno ahí, sí se disuelve mucho la forma, y se disuelve el apego, o se disuelve el odio. Las emociones se pueden disolver por ese trabajo con el vacío. Hijo mío, cuando hayas comprendido como yo la esencia de cada uno de los 3 aspectos principales del sendero, o sea, la esencia de la renuncia, de la bodhicitta y la vacuidad, entonces sal corriendo del centro Yamantaka, vete a tu cueva o a tu casa y haciendo ingentes esfuerzos, alcanza la iluminación para beneficiar a todos los seres. Buenísimo. Ok. Donde decía cuáles eran los ríos, está una traducción en español, pues diferente, pero igual interesante de eso. Y hay una charla de Venerable Thupten Kondrons de cada uno de los versos, cada una como de 2 horas. Entonces, pues voy a poner el link ahí para que vean. Gracias, sí. Está muy bien. Ok. Hay que salirnos de esas 4 corrientes caudalosas. Sí, estamos ahí metidos, arrastrados. Y además, vamos en esa corriente caudalosa, metidos entre una jaula. ¡Qué vaina! ¡Qué horror! Ese verso 7 está tenaz. Y además ciegos. Porque estamos confinados a la oscuridad de la ignorancia. Más patético. Estamos jodidos. Los versos podrían dar para un curso de varios años. Sí, es decir... Pero es que son la esencia. Estos versos, en 14 versos está todo el Amrim. El curso que hay de Thupten Kondron al respecto es del 29 de abril del 2002 al 27 de septiembre del 2003. Y lo siguió en noviembre de 2005. Y resumido, yo creo. Sí. Está bien. Listo, dediquemos nuestro mérito entonces, todo el trabajo que hemos venido haciendo en nuestro curso, el retiro de hoy, el participar muy activamente para comprender, para entender nuestras meditaciones analíticas, todo, aquí vamos en nuestro trabajo. Pensemos en que todo lo que hemos hecho, todo el karma positivo que hemos logrado, no sea únicamente para nosotros, sino que beneficie a muchos otros seres. Personas conocidas, no conocidas, o sea, extraños, personas que nos caen bien, que no nos caen bien, no importa. O sea, todo ser que tiene mente, que se da cuenta, que tiene conciencia, sufre y no quiere sufrir, quiere ser feliz. Es que todos esos seres alcancen la liberación y la iluminación. Y que este retiro y que este curso tenga ese profundo sentido de transformación en nosotros para mejorar nuestro planeta.
Bueno chicos, entonces nos vemos mañana a las 9, los que puedan, y si no a las 2. En la tarde hacemos las tarjeticas.